amoroso, fiel al llamado de Dios. Ha trabajado constantemente al servicio de la educación, de la niñez, la juventud y las familias. Perteneció al Colegio Nazaret de Bello, de las Hijas de la Sagrada Familia, sirviéndonos en la pastoral y como capellán. Ha creado y acompañado hasta la actualidad el proyecto matrimonial Nazareno, fortaleciendo en las parejas el amor, la fraternidad y la unión familiar. Ha sido llamado a servir al departamento de Santander Zapatoca. Y hoy nos acompaña nuestra misión y formación como laicos. Démosle una calurosa bienvenida. Porque yo sé que tiene una historia al servicio de la educación bastante grande. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días para todos. La verdad que para mí es una invitación maravillosa de poder compartir, sobre todo desde nuestra espiritualidad, poder compartir con todos ustedes algunos momentos, algunas cosas que pues he preparado para compartirlo juntos. Como bien decía, pues soy religioso en la Sagrada Familia, pues no tengo mucho tiempo en la Sagrada Familia, pero algo es algo, porque el tiempo en Nazaret no es largo jamás, ni es tenso. Así que a mí me gustaría que comenzásemos con algún canto, ¿no es cierto? A ver, uno que todos sepan. ¿Como cuál? Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Muy bien, muchas gracias. La verdad que yo me siento mejor, si se me alcanza a escuchar así, me siento más cómodo que con este micrófono, ¿no es cierto? Porque realmente pues es un poco... Muy bien, como que ustedes ya comparten nuestra espiritualidad, yo he traído algunas cosas para compartir de esa espiritualidad nazarena que ustedes ya viven y ya conocen. Así que vamos a tener 3 momentos para compartir, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos 3 momentos? Este primero lo llamamos el conocimiento. Vamos a hablar acercarnos a conocer a Nazaret un poquitito, ¿no es cierto? Y el segundo momento vamos a celebrar a Nazaret. En segundo momento vamos a celebrar a Nazaret. Y en el tercer momento vamos a proponer a Nazaret. Evidentemente, pues, hay muchas cosas que nos van a ayudar a hacer esto. Entonces vamos a hacer un trabajito más compartido más a la tarde, porque ahora como los agarramos frescos, ¿no es cierto?, vamos a aprovechar para escuchar. Pero yo quiero también que si alguno de ustedes no entiende algo, me lo diga, porque yo soy una mezcla rara cuando hablo. Nací en Colombia. Padre, los compañeros de Brasil, sí, puedes hablar un poco más despacio.
más despacio eso, nací en Colombia, empecé en Colombia, la comunidad me mandó 25 años a la Argentina y estoy hace 13 años aquí. Entonces estuve en Antioquia y ahora estoy en Santander. Entonces se me mezclan todas las palabras. A veces me sale una palabra argentina, a veces una paisa, a veces... Entonces, si no entienden una palabra, levanta y dice usted qué quiere decir con esto y no hay ningún problema, que yo con mucho gusto lo comparto, ¿no es cierto? Bueno, la primera gran pregunta es, para esta primera parte que vamos a avanzar, que es el conocer a Nazaret. La primera pregunta es, ¿qué es Nazaret? Yo les voy a compartir todo durante el día, no las ideas mías, sino las de un sacerdote italiano, nazareno, que ha profundizado mucho sobre el carisma. Su nombre era Palmo Valente. Él hizo una profundización muy teológica, profunda, del misterio de Nazaret, que recién estamos logrando, conocerla y explotarla, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno se pregunta ¿qué es Nazaret?, ¿no es cierto?, fundamentalmente tiene que decir que Nazaret es un misterio. Y como misterio, es una invitación a entrar. ¿Un misterio qué? Un misterio de Dios que se hizo realidad, se hizo carne entre los hombres. Y este misterio es un misterio ante todo familiar. Es decir, Dios eligió hacerse presente en una familia para demostrar fundamentalmente tres cosas. Primero, ¿quién era Dios? ¿Y quién era Dios? Familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces se encarna en una familia para mostrar que Él es familia. Por eso eligió una mujer y un hombre no intelectuales para encarnar ese misterio, ¿ya? Segundo, no solamente para mostrar que era la familia, ¿no es cierto?, sino segundo, para demostrar que es en el seno de la familia donde Él florece, donde Él crece, donde Él se desarrolla. Entonces, primero, porque quería mostrar que Él es familia. Segundo, porque es en la familia donde Él quiere desarrollarse, quiere crecer, quiere mostrar, etcétera, ¿no es cierto? Fundamental. Y tercero, y esto es esencial, ¿verdad?, que la humanidad es un instrumento maravilloso para hacer presente a Dios. Bueno, este misterio de Nazaret lo llamamos misterio porque todavía hoy seguimos profundizando en lo que fue. Un misterio del cual conocemos bíblicamente poco. Bíblicamente, el que más nos habla de Nazaret es Lucas, el Evangelio de San Lucas. Pero, en realidad, lo que conocemos de Nazaret siempre es a través de otros. Y uno dice, ¿por qué Dios nos encargó? Porque en realidad, el misterio de Nazaret, y esto me gustaría que si están escribiendo lo pongan en mayúscula, es un misterio actualizado. Es decir, Dios no solamente se hizo presente en Nazaret con María y con José, sino que quiere hacerse hoy presente en los hombres y mujeres que abren su corazón a Dios. Entonces, este misterio de Nazaret tiene fundamentalmente 4 aspectos que me gustaría resaltar, ¿no es cierto?, de este misterio de Nazaret. Quiero que
además contarles que Palmo Valenti, que fue un sacerdote italiano, estuvo viviendo mucho en Italia, vivió muchísimos años en Estados Unidos y profundizar, tiene un libro también muy lindo sobre la introducción a esta espiritualidad, ¿no es cierto?, del cual yo me he valido. Y él dice que la revelación de Dios se da fundamentalmente en tono trinitario, es decir, de a tres. Y usted se da cuenta que muchas de las referencias que voy a hacer son a tres, como por ejemplo el canto con el que empezamos, ¿no es cierto? Viva la fe, las tres virtudes teologales que se encarnaron en Nazaret son esas: la fe, la esperanza y la caridad. Y no solamente eso, sino que todo lo que se va generando en esto, ya lo vamos a ver un poquitito en la segunda parte, tiene que ver con estas virtudes teologales. Bueno, ¿cuáles son esto? Lo primero, el misterio de Nazaret se lleva a cabo en la realidad del hombre y en su ser. Espero no poner demasiado elevado. ¿Qué significa esto? Que Dios decide tomar la raza humana para mostrar que el ser humano, el hombre, a pesar de ser tan limitado, tan pecador, a pesar de ser el ser humano un ser demasiado limitado y con muchas imperfecciones, es un camino apto para llegar a Dios. Cuando hablamos de espiritualidad, uno se pregunta ¿qué es espiritualidad? Yo voy a usar un sinónimo de espiritualidad: camino. Las espiritualidades son un camino para llegar a Dios. Entonces está la espiritualidad nazarena, que para nosotros es este misterio nazareno el que nos lleva a Dios. Está la espiritualidad, por ejemplo, de los pasionistas, que ellos descubren en el misterio de la pasión de Cristo la manera de encontrarse con Él. Está, por ejemplo, la espiritualidad mariana, la cual encuentra solamente, digamos, en la persona de María, un camino para acercarse a Dios. La espiritualidad nazarena es trinitaria. No concibe la presentación del misterio en el hombre solamente, ni en la mujer, sino en el encuentro de los dos. Entonces, lo primero importante tener en cuenta en el misterio de Nazaret es que Dios eligió al hombre y es a través del hombre que Él se quiere mostrar, que Él ha querido revelarse, manifestarse. Entonces, como Dios ha elegido al hombre para manifestarse, para revelarse, ¿no es cierto?, ¿qué ha hecho? Ha elegido dentro del hombre aquello que Dios considera maravilloso y excepcional. Y ustedes me van a ayudar en eso. ¿Qué característica podríamos ponerle nosotros como más notoria a María de Nazaret? ¿La inteligencia? ¿El estudio? La humildad, los valores, eso. ¿Y a José? El trabajo, la responsabilidad. ¿Veo? Nada que ver con intelectualidades, es decir, que a Dios no lo cautiva la inteligencia del hombre. A Dios lo cautiva del hombre las cosas sencillas: obediencia, humildad, justicia, fidelidad, responsabilidad, trabajo. No hay una sola frase de José en el Evangelio. Pero si José no toma cartas en el asunto de lo que pasó en Nazaret, María no vive. José tiene una participación silenciosa fuerte en eso. Es él el que asume en las espaldas algo que no entiende. Y fíjense que es tal el reconocimiento de Dios, perdón, a pesar de todo, ¿no es cierto? Porque tomémoslo, llevémoslo a hoy, por ejemplo. No, mi amor, estoy embarazada del Espíritu Santo.
Aunque uno dice, hoy se ríe, pero en aquel tiempo también. No es fácil creer que Dios actúe en uno. Entonces, esto es lo primero. La encarnación que Dios elige hacer en el hombre, ¿no es cierto?, es en las cosas sencillas. Y si vamos a buscar una característica de Nazaret, es la sencillez. Fundamentalmente la sencillez. Por eso, ¿qué hace que yo no alcance a encontrarme en el misterio de Nazaret? El orgullo, la prepotencia, el egoísmo, la soberbia. Esas cosas frenan mi camino a Nazaret, a mi espiritualidad, a mi desarrollo hacia Dios en Nazaret. Entonces, lo primero es, Dios lo cautiva las cosas sencillas, simples de la humanidad. Elige lo menos famoso, lo que menos te da plata, lo que menos te da fama, que es la humildad, la sencillez, etc. Y María y José justamente es eso. En aquel tiempo había gente intelectual, claro que sí, y gente intelectual que también era gente muy buena, pero a Dios no le interesa. Entonces, ¿esto por qué es tan importante? Porque en realidad Dios quiere que en el hombre lo que sobresalga sean las cosas sencillas, no las cosas complicadas. Segundo, en este misterio de Dios que se encarna en el hombre, Dios pone un motivo. Y si me permiten, es el contenido del misterio de Nazaret. ¿Cuál es? El amor. Es decir, el misterio de Nazaret, si yo quiero ser realmente nazareno, hay algo a lo que le tengo que untar a todo, que ya lo sabemos por San Pablo, los Corintios, pero que es el amor. Si no hay amor, el misterio de Nazaret no se lleva a cabo. María, por amor a Dios, acepta una propuesta loca, porque más allá de lo que digan, era loca. José, por amor a María y a Dios, acepta una propuesta más loca todavía. Y los dos se embarcan en un misterio que no conocían, que no sabían, que tuvieron que ir descubriendo. Entonces, si yo quiero ser nazareno auténtico, como les proponemos a todos ustedes, ser nazareno auténtico y como pretendemos nosotros, los hijos y las hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, ser, el amor es el ingrediente sine qua non de todas las cosas que yo haga. Sea docente, sea secretario, sea portero, sea coordinador, sea rector, esté yo a cargo de la catequesis, de cualquier pastoral, lo que yo quiera. Si no hay amor, no hay Nazaret. Entonces esto es fundamental. Y entonces uno se pregunta, ¿y eso por qué? Porque es lo que define a Dios. Dios es ante todo amor, inclusive más importante que fe y más que esperanza, aunque todas son importantes, ¿no es cierto? Entonces es una característica también importante de lo que tenemos que tener en cuenta. Otro elemento fundamental de esta revelación de Dios en el hombre que se encarna en María y en José, que eran hombres común y corriente, es que realmente Dios, ¿qué está queriendo? Divinizar la humanidad. ¿Qué significa divinizar la humanidad? ¿Hacernos dioses? No. Ponernos ese anhelo de Dios. Dejar en nosotros eso que decía San Agustín, ¿no? ¿Alguien lo recuerda? Tarde te encontré, hermosura soberana, y mi espíritu está inquieto hasta que no te encuentre. Ese anhelo, esas ganas de conocer a Dios, de entrar en Él, de llenarme de Él, y que a veces uno no sabe qué es, porque Dios sigue siendo misterio, porque es misterio, porque se está actualizando, decimos teológicamente, permanentemente, ¿no es cierto? Entonces, eso también es algo fundamental que establece. Otro elemento de esta encarnación de Dios. ¿Qué pretende Dios? Poner en la humanidad o resaltar en la humanidad algo esencial, que es la relación. El otro. Nazaret nos entiende en soledad.
en aislamiento. El otro me compromete. Si yo quiero desarrollar, si yo quiero ser realmente un auténtico nazareno, el otro no solamente me tiene que importar, debe ser parte de mi ocupación. El otro es fundamental, la relación. Cuando uno estudia teología, hay una parte que llamamos teología dogmática, y allí tratamos de entrar al misterio de lo que es la Santísima Trinidad. Y hay dos cosas que definen la Santísima Trinidad. Unas son las comuniones y las otras son las relaciones. Es decir, cómo se relaciona el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. En realidad el Espíritu Santo vendría a ser el fruto de esa relación entre el Padre y el Hijo. Pero bueno, no me voy a meter en terrenos elevados. Esto implica que María y José debían estar en relación permanente. Esto implica que si yo soy casado, mi mujer es mi primer compromiso. Mi esposo es mi primer compromiso nazareno. Que si yo soy laico, mi hermano es mi primer compromiso. Y es importante. Yo no puedo decir que soy nazareno si soy déspota con el otro. Si yo soy indiferente. Si el otro no me importa absolutamente para nada. Si hay algo que Dios ha querido encarnar en el ser humano es la filiación, la relación de nosotros con los demás y con Él, con nuestro Padre Dios. Y lo último de esto, en que Dios ha querido encarnarse en los seres humanos, en Nazaret, ¿qué es lo que más le importa? Lo que decía antes, que en nuestra relación se genere algo, produzca algo. Y eso que Dios quiere que se produzca lo llamamos común unión. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo buscar aquellas cosas que me unen en el otro. ¿Cómo así? Hay cosas que me separan del otro, muchísimas. Cantidades. Yo soy hombre, ella es mujer. Bueno, ya sabemos que el hombre y mujer son idénticos, ¿no es cierto? Pensamos igual, sentimos igual, actuamos igual. Nada que ver. Si hay algo que es capaz de hacer de la diferencia, y estos no son palabras mías sino de Palmo Valente, si hay algo que hace que la diferencia dé frutos, se llama la comunión. Si yo estoy con una persona y soy capaz de ponernos de acuerdo en algo que queremos hacer juntos, en medio de nuestra diferencia, esto genera una comunión. La comunión es lo que permite que nosotros, en medio de todo lo diferentes que somos, sentimos, actuamos y vivimos, podamos trabajar juntos. ¿Se parece el Padre al Hijo? Nada. Y sin embargo, hay una comunión plena. María y José se parecían nada, y sin embargo, comulgaron, vivían en comunión permanente. Padre, cuando usted habla de mirar la comunión, de mirar en el otro las cosas que me unen, esa parte es muy bonita, y la verdad estamos acostumbrados más a mirar al contrario, a mirar lo que no nos une, sino que lo que nos separa. Entonces, esa parte que es relativamente difícil, ¿qué hacer? En realidad, la comunión, ya vamos a ver, la comunión se puede dar en tres órdenes, en tres, digamos, ámbitos. La hermana, a mí me da vergüenza hablar de eso porque ella fue la que me ayudó a mí a entrar en esto, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Hay tres espacios virtuales nazarenos.
¿Por qué digo yo que son espacios virtuales? Yo uso una palabra actual. Porque se crean, se inventan, no existen físicamente. Escuela, hogar y taller. Y sobre todo, en medio de eso, una comunión en las cosas de la vida, en las cosas de la oración y en las cosas de la acción. Pero lo vamos a profundizar y yo les voy a pedir un trabajo en eso. Yo diría que la comunión me invita a tomar 3 actitudes. Me adelanto un poquitito, pero no importa. Me invita a hacer 3 actitudes fundamentales. Primero, a descubrir que lo que el otro tiene de diferente de mí no me atropella, no me daña, me complementa. Es que ella es muy descriptiva y yo narrativo. Eso me acompaña en mi manera de ser. Segundo, es decir, en esto, ¿qué quiere decir? Descubrir que la diferencia, ¿no es cierto?, no me hace daño, sino que me complementa. Segundo, que a pesar de que somos diferentes, algunas cosas las tenemos igual, pero las vivimos diferente. Es decir, la mujer, por ejemplo, expresa el amor de una manera. El hombre lo expresa de otra manera, pero igualmente es amor. Expresamos las mismas cosas de manera diferente. Entonces, eso es lo segundo. Y lo tercero, lo que decía San Juan de la Cruz: por la cruz para llegar a la luz. Es decir, Nazaret implicó e implicará sacrificio, renuncia, esfuerzo. Evidentemente. Me está diciendo usted que hay que cambiar, yo no sé. Hay que cambiar, pero lo dijo usted muy bien, hay que cambiar el chip, porque el chip que nos ha dicho, el chip cultural, uno de los chips que tenemos son los culturales, nuestro chip cultural que dice, la mujer es menos, es el sexo débil. Hoy sabemos que no hay una mentira más grande que esa. Un sexo débil. Hay que parir para saber que es un sexo débil. No siquiera haber un parto. Claro. Y no solamente en eso. Fíjese usted, lo voy a poner en el terreno matrimonial, que es un terreno que yo he trabajado durante algún tiempo. Usted agarra a una mujer que se quedó sola con los hijos y agarra a un hombre que se quedó solo con sus hijos, y esa mujer es una berraca y ese está buscando desesperadamente a alguien que le ayude. Por eso es que hay más viudas que viudos. Nosotros los hombres necesitamos de una mujer para muchas cosas. Entonces es raro se encuentra, pero es escaso encontrar un papá cabeza de familia. Pero ¿cuántas mamás cabeza de familia hay? Una mujer está sola con sus hijos, se convierte en una berraca, un toro, un león, que es capaz hasta de vender su cuerpo por sus hijos, que es capaz de hacer lo que sea. Entonces, ese primer chip cultural, el que nos hace pensar, que nos ha hecho pensar que la diferencia está dada porque ella es menos y yo soy más, mentira. Segundo, ese chip cultural también, ya te doy la palabra, ese chip cultural también nos dice, no, que realmente el hombre es bruto, que el hombre no debe llorar, que el hombre, los sentimientos son de la mujer, no del hombre. Mentira. Nosotros los hombres podemos ser las criaturas más tiernas del mundo, ¿o no? Entonces, hay chips culturales que nos han limitado. Entonces es muy bueno cuando dice que hay que cambiar el chip, ¿no es cierto? Sí. Donde falte la esperanza, no te falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para que seas mi
en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras.